Por lo tanto, la Nueva España tiene que hacerse uso de la pólvora para explotar las zonas donde están las minas y así sacar todos los Pero como no estaba permitido para eso. ¿no? ¿Y ya jugó al Grand Theft Auto 5? ¿Entendés? Ahí me lo tuve. ¿Perdón? Préstame una de la Pero ya las... El uso de la pólvora era para exclusivamente para usar en las minas. Por eso, ¿y qué quiere? Bien, háblame. ¿Y la no quiere? Eso Ah, no lo permitía, ¿por qué? Porque pensaba que se iban a levantar en contra de los peninsulares. Número 4. La Carta de la Abolición de la Esclavitud también plantea por primera vez no la independencia, sino defender a Fernando VII. Por primera vez está hablando que Fernando VII se ha reconocido por Hidalgo como el mayor jerarca de esta corona española y quieren el regreso de Fernando VII. ¿Por qué quiere Hidalgo el regreso de Fernando VII? Para que haya otra vez orden y control. Control. Porque hay un gran desorden, jóvenes. Es como si ustedes, ¿qué pasa cuando ustedes están solos en su casa? Nos dormimos tarde. Pura fiesta. ¿Qué harían? Malotes que se duermen ¿Qué a los harían si días. ustedes tuvieran la oportunidad de llegar hoy a su casa y decirle a sus papás por teléfono? No vamos a llegar hasta el otro lado. Me llamo a la bombera. O a la enfermera. A la enfermera y si quiere su enfermera. O a la bombera. Les quiero decir que lo mismo sucedió con la ausencia de Fernando VII, lo mismo, ¿no? Todos le llamaron a la bombera. Ante la ausencia del padre, hicieron lo que quisieron. Entonces, el rey José Iturrugaray ya había sido desconocido y derrocado o desconocido por la corona española, que ya estaba en un gran vacío político. ¿Por qué había un gran vacío político? Porque no estaba Fernando VII como rey. Estaba prisionero. Pregunta también de examen dentro de la Carta de la Abolición de la Esclavitud. ¿Cuántos años tiene? Por primera vez se habla en la Carta de la Abolición de la Esclavitud que la única religión que reconoce Hidalgo es la religión católica. ¿Por qué en un documento como la Carta de la Abolición les interesa que quede plasmado la religión católica? Respuesta. Porque es la única forma de catalizar la unidad en toda la Nueva España. Por eso es morena, ¿no? Y por eso el estándar de la siguiente, por favor, la siguiente. ¿Otra? La siguiente. No. Hay una bandera, no, déjame. ¿Qué? Sentido de unidad. ¿Perdón? ¿Por Porque la religión católica es la única forma de catalizar la unidad de la población. Por eso va a utilizar el estandarte de la Virgen Guadalupana. Catalizar la unidad de la población novohispana o de la Nueva España. ¿Por qué es un catalizador, jóvenes? Porque la única forma de unidad en este pueblo, en esta sociedad, era la religión católica. La mayor parte era católica. Indígenas católicos. Aunque no todos tuvieron éxito en todas las regiones de la zona de la Nueva España, pero eran católicos algunos. Siguiente aspecto de la Carta de la Abolición de la Esclavitud. Se dan cuenta que hay muchas cosas que hay que rescatar para nuestro examen. Ya lo discutimos, ya lo analizamos. Finalmente, la abolición de la esclavitud se señala en esta carta que el jerarca líder del movimiento insurgente es Hidalgo. Se señala en el documento de la Carta de la Abolición que se reconoce al líder de este movimiento, a Hidalgo. ¿Por qué no Allende? ¿Por qué no Allende? Allende si era una estrategia militar. Estaba bien. ¿Por qué la ideología era Hidalgo? ¿No? Porque... Hidalgo lo ejecutó. ¿Por qué no Allende es el líder de ese movimiento? Tenía más influencia. Porque tenía más influencia en el pueblo un cura que el propio Allende. Eso lo deben de pensar en un falso y verdadero para corregirlo. ¿Por qué es Hidalgo y por qué no Allende? Porque Allende no tiene contacto directo con la población. Es más, el contacto directo que se tiene con el cura. y además porque es un representante del ejército realista. Acumula puntos. Allende es un personaje que vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar de sus personajes. ¿Quién era Hidalgo en realidad? Hidalgo no tenemos a ciencia cierta, jóvenes, cómo era físicamente. Ah, sí. No, es su No. hermano. O primo, algo así. No, solo hay una figurita como de arcilla o no sé de qué rayos. Pero no tenemos Nada una más. fisonomía y sin embargo lo pones todo cargo.
Por eso les pregunté, ¿ya vieron la película de Hidalgo? Yo sí la vi. Tenemos entonces que ver la película para que... Ay, sí, hay que verla. La vamos a ver para el próximo viernes. Órale. Va. El viernes se traen sus palomitas. Va. ¿Neta? La libramos aquí. Pero no la ensuciarme. ¿En serio? Voy a traer fruta, galletas y agua. Fruta, porque la fruta es como una buena botana, ¿no? Se te cae el No mango. trae pitana de torta, ni tacos, nada nomás. Ay, los tacos. No, ay. ¿Cómo no? ¿Cómo tacos no? O las quesadillas infladas. Morelos era criollo y era un criollo que había estudiado también, fue alumno de Hidalgo. Hidalgo. En la Universidad de Guanajuato. Todos los personajes que están aquí, Leona Vicario, Allende, José Portillo Domínguez, los hermanos Aldama, Basolo y que no saqué a Basolo, también Hidalgo, eran todos en común, eran criollos. El único que participó en la independencia, en el movimiento de independencia y fue hasta la etapa de 1515 fue Javier Mina y era el único que pertenecía a la raza peninsular. Era el único que era español. ¿Y el Pípila? Javier Mina. ¿Y el único, Pípila qué era? es el único. Mi papá se sabe todos los nombres. ¿Qué es? Sí, en la leyenda que era. Por Javier Mina. Él me lo dijo. Salió. Voy a empezar por la dama que está aquí en la parte superior. Voy a empezar a hablar de ella. Leona Vicario. Leona Vicario. Ahí está. Hasta el año de 1815. Javier Mina. ¿Por qué? Sí. Porque tengo que explicarlo yo. Josefa O. Domínguez. Una vez lo tuve en una moneda de 5 pesos a Javier. Bueno, En ese entonces, así que todos los que gobernaban estaban luego. Ay, qué Leona Vicario, ¿qué participó? Número uno. Me puse mi playera al revés. Como la que va a llevar la mensajería. De repente vi yo, entre ah, no. sus gentes. En otras palabras, es una matajari. ¿Una qué? Matajari. ¿Qué es la matajari? Una espía. ¿No es chivo? Un chivo. ¿No? Leona Vicario. A un coyote mismo. ¿Leona Vicario qué? Estoy hablando de Leona Vicario. Matata. Pero la matajari es una espía. Una espía es como la matajari. Que no lo pongan matajari porque si no van a decir ahí. Matan y con H. Pero no lo pongan así porque si en el examen me lo ponen, lo voy a poner mal porque la matajari es del siglo X. Entonces solamente le ponemos Leona Vicario. Leona Vicario sirvió como es una una espía. espía que llevaba y traía información entre el movimiento insurgente. Espía. Leona Vicario también fue una mujer muy rica, una de las mujeres más ricas de la Nueva España y ayudó para comprar armas. ¿Era una Pati Chapoy? ¿En dónde se puede? Ya está. ¿Pero dónde? En apuntes. En la PUD desde el primer parcial. El botón de hasta abajo. ¿No están en las de seguro? No, ya es. No, Ya se lo van a hacer. Sí, pero ahorita en la del segundo parcial. Yo la descargué. Número dos. El segundo personaje que voy a hablar es este personaje Allende. ¿Cómo se llamaba Allende? Ignacio Allende. El Nacho. Ignacio. Nachín. ¿Cómo se llamaba ya? Nacho Allende, Nacho como Allende. quiera llamarle. A ver, Allende era capitán de los dragones de la reina. ¿Qué es los dragones de la reina? La guardia. Es una guardia de seguridad para los virreyes. Él estaba asignado a los dragones de la reina, que es una seguridad interna del virreinato en la Nueva Es como el España. servicio secreto. Es como un servicio secreto. El FBI. Y este Ignacio Allende, jóvenes, Pasado ¿me desapercibido. guardan silencio, por favor? Gracias. Ignacio Allende es una persona muy importante dentro del regimiento del ejército realista. ¿Por qué se pasa de ser del ejército realista al ejército de movimiento insurgente? ¿Por qué se pasa?
Por los intereses. Porque Porque jamás podría haber obtenido, él quería ser general del ejército realista. ¿Y por qué no podía ser? Porque él era criollo. No tenía. Ay, no querían no separar los Mi pluma ya no sirve. Sí, ni me salió bien mi dibujo. Mire cómo siente espía. Yo lo tiro desde aquí. Yo. Allende también, jóvenes, Allende es un personaje muy importante en este movimiento porque él es el que va a ser el estratega militar de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué era la Alhóndiga de Granaditas? Era un fuerte. Era un fuerte. Donde guardaban armas. Me voy a ponerte que ponerles falta a los que están señalándome interrupción cada ratito. Levanten la mano como Mariana. Era donde guardaban los granos. Sí. Mira. Sí. O sea, a ver, Eloy. Bueno, era eso y también después cuando empezó la guerra ya lo hicieron un fuerte y ahí fue donde volaron las cabezas de los líderes militares. Así es, entre ellos está Hidalgo, Allende, Abasolo. Ayer pasó un video en las noticias de cómo decapitan a una persona y estuvo bien fuerte. ¿Por qué no tienes eso? Pues es que lo pasaron así, decía, si es usted sensible no vea estas imágenes. Pero yo no soy sensible. Pero se la cortaron así y se movía. Y se cortaron la cabeza. No es bien fácil. ¿Verdad que sí le hacen nomás eso? Sí. No es tan difícil cortar una cabeza. Ay, ¿cómo las cortaron así? Bueno, vamos a ver. A ver, Allende, tercer aspecto de Allende. Allende lleva a cabo la estrategia militar. ¡Alecho! ¿Ya? Allende es el estratega militar de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, pero hay una gran controversia en la historia de este personaje. Porque se habla que él aceptó a Hidalgo por cuestiones estratégicas de que era más aceptado que él y más reconocido que Le Allende. iba a traicionar. Pero sin embargo nunca estuvo de acuerdo en la manera en que lo hizo Hidalgo. Hidalgo promovió una violencia inaudita en la historia de este país en la Alhóndiga de Granaditas. Lo que no está escrito y está documentado en el documento del Archivo General de la Nación, los invito para que vayan y asistan al Archivo General de la Nación. ¿En dónde está? ¿Por qué no? Está en Lecumberri, en la Vamos todos, maestra. Lecumberri. Ahí me la paso casi todas las tardes. ¿Dónde se cubre? Lecumberri es una cárcel. Ah, Lecumberri. Vamos. Fue una cárcel. Y en ese archivo están documentos que señalan que Hidalgo habló en términos de que él señala que no pudo controlar a la muchedumbre para la matanza que se lleva a cabo en la zona de la Alhóndiga de Granaditas. Se describe que aproximadamente 1.700 personas mueren. Una carnicería. Es una carnicería, se describe como una carnicería. 1.700 personas mueren, entre niños, ancianos y mujeres embarazadas, las cuales son masacrados indistintamente por los indígenas. Se habla también en este documento que no existió el pípila. Sí, es que cómo iba a cargar Iba el una piedra. Un fantasma. Porque el pípila aparece como el héroe en la parte heroica de este movimiento. Porque necesitan Necesitan un símbolo que sea un indígena. Se habla de una persona con nombre y señas de quién es ese personaje el pípila. Sin embargo, ese personaje se entrevista y hay un documento que dice que él no fue, que tomaron como un nombre de ahí de las tumbas, ¿no? Que era su tío, y que tomaron las tumbas y dijeron, ay, pues es que era mi tío, y lo tomaron como una parte, una referencia para que no se desmembrara el movimiento insurgente. La Alhóndiga de Granaditas es una estrategia que lo diseñó Allende, donde ya no pudo controlar Allende es cómo controlan a más de 1.500 personas que van a matar con puño de palo y Con piedras machetes. y machetes. Les arrancan los machetes y que a machetazos estuvieron matando a las mujeres. Mi abuelita tiene un machete. No, mira, Pero, eso pasa. pero el La estrategia para tomarla, por sorpresa. Pero no estuvo de acuerdo. ahí no era insurgente. Sí es insurgente, sí. Si estás, O sea, Allende es de los buenos. ¿Quién estaba dentro de la Alhóndiga? ¿quién estaba? Estaba parte de la población y estaban militares del ejército realista. Sí, pero la población son los. ¿Qué se cambió de bando? Ah, son los españoles. Ah, ok. Pero, ¿por qué Allende se cambió al...? Porque se cambia porque él no quería ser capitán y pidió y solicitó en muchas ocasiones cambiarse para que lo nombraran general del ejército realista. Porque
que no era peninsular. Pero él no estaba de acuerdo en que en la